prioridad. El primer planteamiento sería, en su experiencia, ¿cuál es la manera correcta, cuál es la forma en la que un periodista decide, un reportero decide abordar un tema y convertirlo en un reportaje? ¿No? ¿Cómo se deshizo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la receta, si es que hay, ¿no? Para decidir hacer un reportaje? Norma, no sé si quieras comenzar. Bueno, yo creo que lo principal sería definir el tema que vas a investigar. Luego tratar de organizar bien cuáles serían tus fuentes, y ahí cabría mencionar que hay distintas fuentes de información, ¿no? Las tradicionales es recurrir a la entrevista, buscar personajes, y también hay fuentes de información oficial que también deben ser revisadas para tener más completo tu estudio, ¿no? También están las fuentes ahora de solicitudes de información, que es bien importante cuando se hacen trabajos por ejemplo, de corrupción, o incluso para cualquier otro tema cuando mides algunos indicadores, ¿no? Sé preciso organizar tu calendario de actividades también para no desfasarte de tiempos. Hay que entender que el reportaje es una combinación de los otros géneros, pero que lleva más tiempo porque tienes que investigar. Y entonces, porque a veces hay reporteros que quieren hacer un reportaje en un día, ¿no? Y bueno, yo creo que se alejan de la investigación, y lo importante en un reportaje es eso, llegar al planteamiento del tema y decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a querer destacar sobre ese tema, ¿no? Hacer nuestra hipótesis de entrada para ir armando este rompecabezas que al final resultará una buena investigación. Esos son los elementos que yo considero. Eh, hacer informes, hacer vaciados para llegar a una edición ya más limpia de tu trabajo, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en Veracruz, la mayoría de redacciones no tiene editores, entonces te dejan colgado con lo que tú escribas, ¿no? Tienes que entregarlo tú. Entonces, también hay que enseñarse a eso de escribir todo completo y después revisarlo, depurar cosas, porque no siempre todo lo que se investigó o toda la entrevista completa va a entrar a lo que es el reportaje, ¿no? Vamos a tomar las partes más necesarias o fundamentales para el tema que estamos trabajando, y bueno, empezar a aprender también esa parte de edición, porque les digo, en las redacciones de Veracruz casi no existe el editor. Muy bien, muchas gracias, Norma. Luis Arturo, no sé si quieras comentarnos tú, en tu experiencia, cuáles son, digamos, tus pasos, tus fases para abordar un tema y convertirlo en un reportaje. Ya, perdonen, que me mueva un poco y a lo mejor entro tantito viento, es que estoy ahorita de viaje y no había encontrado un lugar adecuado. Además de No lo te que dice preocupes. Norma, que es muy importante y son aspectos bien elementales, eh, que, que- entre lo que dice ya hay algo muy importante que además de periodismo para cualquier ámbito en general y sobre todo comunicación, es la organización, bueno, el orden, ¿no? Porque sí, muchas veces tenemos las ideas, pero pues se nos van, ¿no? Se nos van porque no sabemos dónde las dejamos, dónde las escribimos, qué hacemos. Además de lo que dice ella, creo que es importante eh, saber que no hay, digamos, idea o intención o tema pequeño, ¿no? Muchas veces pensamos, no, bueno, tal situación no va a trascender, no es un reportaje o no sé, y claro que no, hay que darle seguimiento a los temas. No solo en el periodismo, sino también, por ejemplo, en cualquier ámbito de la comunicación, a veces tenemos esto que llaman algunos ideas laterales, ¿no? A lo mejor no es el reportaje como tal el que vas a tener desde el primer momento, pero sí algo que te va a conducir a algo más. Por ejemplo, mencionando
la cuestión de migración que he cubierto durante algunos años, no sé, muchas veces a lo mejor en Jalapa ya veo migrantes, ¿no? Que piden en los semáforos, etcétera. Y dices, ok, a lo mejor entrevistarlos en un lugar común, pues no es un gran reportaje, pero no voy a perder de vista su historia, porque me puede dar como una extensión de algo más después. Entonces, esto de tener datos y tener orden nos va a llevar a eso. Incluso, no sé, habrá quienes decían o en algún momento de su carrera profesional estén en otro ámbito de la comunicación, también véanlo así. En el área que estén siempre es para mí importante como tener esa posibilidad de ideas alternas a lo que pueda ya haber, ¿no? Y básicamente yo agregaría eso porque la verdad es que Norma lo explicó muy bien. Sí, claro. Ahora, una pregunta para los dos. Cada uno, digamos, Norma, Arturo, han hecho trabajo periodístico, digamos, con un sentido social mutuo, ¿no? Tú siguiéndole la pista a los migrantes, Norma muy al pendiente, digamos, de los abusos en el tema de derechos humanos, ¿no? De casos emblemáticos que ella ha seguido en historias que se han convertido en reportajes, como es el caso del asesinato de esta mujer, Ernestina Asensio, en la Sierra de Songolica. Esta mujer, mujer indígena, ¿no? Anciana, que fue abusada, ¿no? Presuntamente abusada sexualmente por soldados, ¿no? Según lo que sabemos, según los testimonios, a pesar de que la versión oficial dice otra cosa, ¿no? Y un hecho, digamos, que es claramente un caso de violación de derechos humanos, ¿no? Un caso de abuso, en este caso de las fuerzas militares en contra de una mujer. Pero también seguimiento a temas como agresiones contra periodistas. Ahí incluso ambos han coincidido, ¿no? En la lucha por defender la integridad de los colegas periodistas que han sido agredidos, que han sido asesinados, ¿no? Norma particularmente ha estado muy cerca del caso de Regina Martínez, la periodista, la colega corresponsal, perdón, de la revista Proceso, ¿no? Y durante muchos años también del periódico La Jornada. Y bueno, esto ha tenido implicaciones también, ¿no? Ambos participaron o todavía participan en este colectivo Voz Alterna, si no me equivoco, donde hicieron también ahí trabajo importante, sobre todo en el tiempo del caso de Rubén, ¿no? Bueno, para los chicos, un caso también muy, muy fuerte que se sacudió aquí a los compañeros periodistas en Veracruz, fue el asesinato de un joven fotoreportero que, si bien ocurrió en la Ciudad de México, él se encontraba allá y todo parece indicar que los hilos se movieron desde Veracruz, ¿no? Que fue asesinado en la colonia Narvarte, ¿no? Si mal no recuerdo, en julio del 2015, ¿no? Entonces eso también provocó muchas movilizaciones, muchas protestas por parte de los reporteros. A ver, Norma, ¿cómo decides tú involucrarte en el tema de derechos humanos, que te ha convertido, pues, dices que las etiquetas no te gustan si haces derechos humanos y específicamente pro libertad de expresión? Bueno, en la cuestión de reportera, pues sí me dedicaba a los derechos humanos en cuestión de estar considerando los temas, como recuerdo mis inicios, visitar los centros penitenciarios, que bueno, era más fácil acudir a ellos y no estar tanto en riesgo, ¿no? Me gustó, por ejemplo, hacer trabajos sobre los niños que en aquel entonces estaban recluidos en lo que era el tutelar de menores. Y bueno, así me han llamado la atención ese tipo de temas. Como bien mencionaste, estuvo el de Ernestina. Han estado varios temas dentro de mi repertorio de reportajes y de nota informativa, porque no siempre va a ser el reportaje, ¿no?
en un periodista. Pero, bueno, y en la otra cuestión de la lucha por la libertad de expresión, pues fue a raíz de precisamente el crimen de Regina, porque anteriormente ya habían pasado, me parece, 4 crímenes en corredor Veracruz-Boca del Río, y bueno, ahí lo que pensábamos a distancia era que porque pues eran periodistas de información policíaca y que probablemente eso los llevaba precisamente a que fueran asesinados. Sin embargo, en el caso de Regina, era una periodista que no era de nota roja y que era una periodista también dedicada a la cuestión de derechos humanos, reportaba temas de corrupción, y bueno, ahí es donde dije pues no es posible. Entonces este tipo de crímenes va contra todos, o sea, no nada más es una parte del periodismo. Y es así como yo me enlazo a salir a las calles. Debo decir que me costó mucho trabajo porque incluso había compañeros que se burlaban de mí, que Normita con su cartulinita, ¿no? Entonces, bueno, pero la finalidad era pues poner ahí que se exigía justicia, ¿no? Para ella. Y lamentablemente, pues no, en la medida que fue pasando el gobierno de Javier Duarte, pues se fueron incrementando esos crímenes, en donde empezamos a notar que pues no había una investigación sobre el quehacer periodístico. Y bueno, dentro de este grupo también estaba, como ya comentaste, Rubén Espinosa, y pues tuvimos que seguir luchando y exigiendo por la justicia, que hasta ahorita ningún caso ha sido resuelto. En todo se ha quedado como crímenes, si no los vinculan con el crimen organizado. Por ejemplo, en el caso de Regina, que no pudieron armar esa correlación entre crimen con ella, pues sí dijeron que se trataba de un crimen pasional. Entonces, bueno, todos esos señalamientos que ha hecho la justicia han impulsado a que algunos compañeros salgamos. Luis Arturo también ha estado presente en algunas marchas. Hemos sido pocos, pero sí, la idea es seguir buscando justicia para evitar el silencio también de un Estado que deje de informar, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, en principio se fue dando de esa manera. Luego vimos, por ejemplo, allá por el 2012, pues ya Tamaulipas había sido silenciado con sus reporteros, ¿no? Ahorita es un estado que casi no tiene periodismo ni periodistas. Entonces, bueno, esa era también una de las inquietudes, de que si nos dejábamos, pues iba a llegar más fuerte la censura para los periodistas, y bueno, en eso ha radicado la lucha. Claro, porque ahora el riesgo no provenía solo, que ya es bastante, digamos, de las instituciones públicas, ¿no?, que intentan silenciar a los periodistas, sino también el embate del crimen, ¿no?, del crimen organizado. Luis Arturo, ¿cómo has vivido tú esa parte del activismo, ¿no?, de la lucha, del no dejarse callar, y la actividad periodística? Bueno, en el caso de Voz Alterna, yo no he tenido participación directa. Digo, siempre ha habido como un apoyo para ellos y en general para todos los compañeros. He vivido los casos cercanos, no solo el de Rubén, sino de otros compañeros que han tenido que exiliarse. Y en lo personal, también hice una pausa en el periodismo, por lo menos en el Estado, ¿no? Fue también ahí que empecé yo a participar en temas de migración, pero fuera de Veracruz, y sí te llega a causar un poco de, bueno, además de la evidente molestia, sí te causa en tu pensamiento diario de qué pasa, ¿no? Y sí, incluso, o sea, yo viví con compañeros que digamos, hasta psicológicamente su vida cambió en algún momento, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de Norma
es más intenso, es un trabajo muy real y es un trabajo que ha sido de hace muchos años en favor de la libertad de expresión y de muchos compañeros en específico. En mi caso, soy honesto, me alejé un poco, mis prácticas se orientaron un poco fuera del Estado, pero voy a retomar la pregunta anterior que también fue cómo llegué al tema de migración. Yo llegué por medio de las patronas, porque empecé a cubrir los albergues, después me fui a Tierra Blanca, en Orizaba, y de ahí pues me fui metiendo hacia el tema para, de alguna forma, aunque como dice Norma, no me gustan las etiquetas como tal, pero sí te vas especializando a veces en algunos temas, aunque a mí, y yo creo que como ella, pues me gusta también ir conociendo diferentes panoramas. Y a partir de ahí, pues también tuve la oportunidad de irme hacia otros estados, en especial Tabasco, Chiapas, sobre todo en la ruta de los migrantes centroamericanos que entran tanto por el Ceibo en Tabasco como por Tapachula y diferentes puntos. Ahí he tenido oportunidad de convivir y de estar muy cercano a hacer reportajes que han sido para canales internacionales que más que el principal, digamos, yo no he sido como tal quien dirige siempre, pero muchas veces, que eso es algo, ¿no? O sea, a veces también te toca, o en mi caso, ser quien haga una parte de los elementos de la comunicación, porque a fin de cuentas también estás comunicando algo, ¿no? En mi caso muchas veces fui como un apoyo local para periodistas internacionales. Ellos ya incluían, por ejemplo, camarógrafos, ya incluían el director, etcétera. Y eso también te va ayudando a formar como otra forma de realizar tus actividades ajenas a lo que cotidianamente haces. Y para mí eso ha sido como muy importante, el aprender de otros estilos de trabajo. Oye, Arturo, a propósito de esto que estás comentando, que era un poco mi siguiente pregunta, en un momento ya les doy la palabra a los estudiantes porque espero que tengan muchas inquietudes, pero aprovechando esto que estás diciendo, cuando un reportero decide emprender, un comunicador decide emprender un trabajo de investigación periodística, ¿no? Un trabajo que lo lleve a profundizar en un tema, ¿no? Como dices tú, la migración, como dices tú, conocer a fondo, ¿no? Una problemática, ¿no? Una situación como el de las patronas o como el del tránsito de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, ¿no? Las madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en estas rutas migratorias. ¿Cuáles son, digamos, las dificultades? O sea, ¿a qué retos te enfrentas tú? ¿A qué problemas te has enfrentado tú? Y bueno, la misma pregunta sería para Norma. Pero aprovechando esto que dices, ¿cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los problemas a los que te tienes que enfrentar cuando decides investigar algo, cuando decides ir adelante y decir, este tema vale la pena investigarlo y convertirlo en un reportaje? Sí, pues a mí me parece que hay bastantes retos, y no siempre de seguridad, ¿verdad? O sea, que los puede haber. Pero incluso hay retos personales. Me parece que también cuando se cubren temas sociales, sobre todo cuando tienes que saber que al final de cuentas tú no eres, no te tienes que convertir, por más que quieras yo desde donde yo lo veo, en el activista en favor del tema. Si bien vas comulgando mucho con lo que haces, porque además ves de primera persona todo lo que pasa, salirse o quedarse en esa línea en que, o sea, yo veo el tema de migrantes, muchas veces hay quienes los exaltan, los mitifican, o por el contrario, quienes los aplastan, ¿no? Y no es ni uno ni otro, o sea, uno tiene que también estar como bien alerta de lo que pasa en cualquier tema, y a final de cuentas, pues son situaciones, somos humanos y son, digamos, fenómenos sociales que van ocurriendo.
En ese sentido, para mí ese es uno de los principales retos, de los principales problemas. Otro sería, pues, también tener la posibilidad de estar seguros todo el tiempo. A Norma, esto es algo que ha ido también a muchos lugares que dices que no hay señal de seguridad, señal de celular o señal, no sé, de carreteras seguras o incluso, pues, vas con personas que hablan o que tienen unas dificultades y que en cuanto tú preguntes algo, va a haber a lo mejor alguien que se vaya a exaltar, ¿no? Entonces uno de los principales retos también es saber cómo te vas a cuidar. Y puede ser desde ir a cualquier, no sé, cualquier lugar ajeno a tu entorno, porque cada quien tiene un entorno distinto, ¿no? Entonces es, ok, voy a tal colonia, tal ciudad, ¿qué debo de hacer, no? Así es bien básico en los protocolos de, no sé, compartir tu ubicación en tiempo real con ciertas personas de confianza, avisarle, no sé, a tu familia, amigos, también dónde vas a estar. Y en mi caso, por ejemplo, que me ha tocado muchas veces con gente que viene extranjera, siempre te dicen, bueno, queremos ese tema, nos interesa y demás, pero la primera condición es que haya seguridad, ¿no? Y no solo los extranjeros, también los nacionales. El problema es que también a nivel estatal se han sufrido como muchos agresiones y, o sea, la verdad es que los reporteros son los primeros en sufrirlas, ¿no? Pero principalmente creo que esos serían, bueno, hay muchos retos como les mencionaba, pero creo que esos son dos retos muy palpables como tal. Muy bien, gracias Arturo. Norma, no sé si quieras reflexionar sobre ello. Sí, coincido que uno de los retos es el que planteaba Luz Arturo, el de la inseguridad en cuanto a tu movilidad como reportero, ¿no? Y también hay otro tipo de retos, por ejemplo, uno a veces ya lleva preconcebido qué es por dónde vas a dirigir tu información o más bien qué es lo que quieres encontrar como buena historia, ¿no? Y a veces el reto es que te encuentras con que no era así como tú lo habías imaginado o como te lo habías planteado, y entonces un reto importante en un reportaje sería saber cambiar, ¿no? Que sí, sobre el mismo tema, pero ahorita o sea, no era lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, saber cambiar, por eso es importante también, antes de hacer tu hipótesis y en el transcurso de que la estés haciendo, conocer qué se ha dicho del tema, qué se ha escrito, ¿no? Por ejemplo, qué se ha investigado. Y entonces a partir de ahí, a lo mejor ya no te costaría tanto el cambio, pero a veces sí es un reto, porque incluso hay a veces personas que tú quieres entrevistar y que no quieren darte la entrevista. Entonces, es buscar estrategias de cómo llegar también a ellos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el estado ahorita que hablamos de muchas víctimas, migrantes, desaparecidos, cómo focalizar esos temas y cómo llegar a ellos, porque a veces no es tan fácil de decir, tienes que bajar esa parte de tu humanismo para poder tener empatía con ellos, para poder llevar a cabo tu trabajo, y a veces así no sale, entonces tiene uno que estar en esa parte, ¿no? Sí, Oye, Norma, Arturo, a mí, sí, querías decir algo, a sí, ver. rápido nada más, a mí la parte que dice ella es así súper esencial para mí también, porque todos queremos contar cosas, pero claro que todos queremos darle el giro y es bien importante. Además de que puede ser que estés escribiendo, pero puede ser que tengas la posibilidad de contarlo en otros formatos o pensar que lo puedes contar en varios formatos. Y eso es así bien útil. O sea, sabes que llevas un teléfono y que puedes grabar audio y que a lo mejor eso va a salir en tu nota y a la vez vas a hacer un pequeño video. A veces tenemos posibilidad de mayor producción o no, pero los elementos para poder contar una historia son así muy grandes. Yo les recomiendo mucho que vean, está Netflix, en pocas palabras se llama, es de un medio que se llama Vox, V-O-X, y ellos en general visítenos, bueno, en lo personal me gustan mucho,
son muy simples, cuentan muy bien las historias, se meten en profundidad, pero además en Vox, en pocas palabras, utilizan mucho animación para contar infografías, etcétera, y eso es algo que, literal, en pocas palabras te cuentan, no sé, el tema de Cabo Pulmo en Baja California, o no sé. Entonces, que también la profundidad no siempre es a través de texto, no por menospreciarlo, sino que también tenemos otras herramientas para enriquecer el reportaje. Claro, sobre todo aprovechando hoy la multimedialidad que nos dan los medios digitales, ¿no? Las posibilidades multimedia, ¿no? Hace unos días les compartía yo a los jóvenes una crónica de Miguel Ángel Cabrera en La Silla Rota, no, Miguel Ángel Carmona, perdón, Miguel Ángel López Carmona, y también de La Silla Rota un trabajo de esta chica, ay, se me fue su nombre ahora, que hizo un reportaje muy interesante sobre la pobreza en la comunidad de Santa Marta de Tetla, ahí por Jalcomulco, ¿no? De cómo la pandemia ha afectado, ¿no? Ha profundizado, digámoslo así, la pobreza en las familias que ya eran pobres de por sí, ¿no? Es decir, que vivían en el medio rural, ¿no? Que ya vivían en una situación de pobreza, pues ahora esta situación de la pandemia, ¿no? Ha recrudecido la pobreza. Lo que quería yo preguntarles, antes ya de darles la palabra a los estudiantes, Luis Arturo decía algo que me parece interesante, Norma, que a lo mejor tú en primera persona puedes tener un mejor testimonio. Decía él, cuando estás reportando algo, cuando estás investigando algo, en el tema que sea, tiene que haber un momento en que, digamos, te despersonalices, ¿no? Porque el involucrarte tanto en un tema, ¿no? El llegar a tener una cierta empatía, no simpatía, sino empatía, por ejemplo, con los migrantes, con las víctimas, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Norma, con el caso Regina, o con el de esta mujer, digo, que no conociste, pero que has conocido después de, yo creo, después de tantos años de estar investigando su caso, el caso de Ernestina Asensio, ¿no? Esta mujer asesinada allá en Zongolica. Y sí, el periodista tiene que desprenderse, tiene que mantener una mirada crítica, digamos, siempre, o se vale involucrarse, se vale meterse, se vale subjetivizar, permítaseme la expresión, el tema que uno está investigando. Se vale meterse de lleno, se vale ser subjetivo cuando se investiga un caso. Yo creo que debes tener la mente muy clara, ¿no? ¿Qué es lo que quieres y cómo lo puedes lograr? Te pongo un ejemplo, yo ahorita estaba recurriendo, ya llevo varios viajes hacia Coatzacoalcos. Estoy trabajando junto con otros compañeros el problema de desaparición en esa zona. Debo tener muy claro qué es lo que busco, qué información quiero, sin poner, obvio, en riesgo a ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al ir tú de afuera tienes mucho contacto con ellas. Por ejemplo, a lo que he visto, mucha hermandad cuando ya ellas integran un grupo de desayunar juntas para luego empezar en un taller o cuestiones por el estilo. Y entonces ahí vas viendo también y tienes que tener una postura en tu interior crítica, ¿no? Porque no te puedes dejar llevar por la emoción, por ejemplo, de que te compartieron algo o compartiste algo con ellas, ¿no? No puedes dejar de ver cuando una mamá, por ejemplo, te dice es que mi hijo era el perfecto. Tú no estás ahí para juzgar, pero sí para ver cuáles son los elementos importantes, ¿no? De esa desaparición o hacia dónde va este grupo de madres de buscadoras, ¿no? Entonces, sí puedes tener empatía, pero no te pueden llevar al terreno de ponerte en la postura de que tú eres parte de ellas, ¿no? Porque siempre
para trabajar con gente hay que tener esa empatía. Si también no la tienes, lógico, no se te abre tampoco la información. Ahorita que hablas de eso, si hay que estar junto a ellos. Por ejemplo, a mí me tocó, ¿no?, hacer un reportaje allá por el 94. Precisamente el tema era el SIDA en niños de calle. Cuando yo empiezo a investigar, que ese reportaje me llegó cada un mes, precisamente se trataba del Silva, el que hoy es acusado del asesinato de Regina Martínez. Ah, mira. Yo trabajé ese tema, incluso, por ejemplo, ahí ellos tienen un código, ¿no? Como yo iba todas las noches a hacer ese trabajo, porque ellos se dedicaban a la prostitución infantil, bueno, ellos fueron aceptándome como su amiga incluso, ¿no? Y algo que ellos tenían era un código de cortarse en la yema del dedo y unirse, y esa unión de sangre entre dos es así que fortalece, o es un pacto de unión entre amigos. Entonces, por ejemplo, en aquel momento el Silva era el que tenía el SIDA y fue corrido del tutelar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, llegó un momento que eran como 5 niños, porque estoy hablando de su infancia, querían que yo uniera la sangre con ellos. Y yo decía, no, o sea, yo soy reportera, ¿no? O sea, yo no les busco ningún mal, los aprecio, pero no puedo llegar a eso. Y Pero luego, no eres parte del círculo, ¿no? No eres parte de ese sí. grupo, claro. Y entonces, por ejemplo, luego ellos decían, sí, es que hay que hacerlo, ¿no? Les decía, aparte de ello, Silva tiene una enfermedad que se transmite a través de la sangre, entonces evitemos eso, ¿no? Entonces, sí puedes tener empatía, pero no formar parte de ellos. Lo debes tener muy claro. Claro, claro. Muy bien. Luis Arturo, no sé si quieras agregar algo. Sí, pues es una postura muy real lo que cuenta Norma, porque además yo creo que obviamente de primera mano tienes que empatizar con el tema porque lees antes, porque checas testimonios, pero hablamos de temas sociales, pero también es lo mismo cuando a lo mejor tu fuente es el Congreso, o del Estado, por ejemplo, no sé, secretarios de gobierno y demás. Puedes estar conviviendo con ellos el tiempo que sea, ¿no? Pero tienes que saber que ellos están en su función, ¿no? Y a lo mejor podrás verte empático con muchas de las situaciones que ellos, de su trabajo y demás, pero tienes que saber alejarte, ¿no? Y eso es como una de las también, uno de los aspectos cuestionables que hay del propio ejercicio. Lo repito, porque lo estamos comparando con migrantes, con personas vulnerables, etcétera, pero es lo mismo para políticos. O sea, uno también puede empatizar porque al final son humanos, ¿no? Pero que no se pierda de vista que estás haciendo un trabajo que a lo mejor te puedes sentar con él a tomar un café, pero con fines informativos, y que también pues nos llamamos medios de comunicación, ¿no? Y que incluso con los propios migrantes a veces pasa que digo, como ejemplo de unas cuestiones que ha pasado y con el tema que se ha referido, que ellos también como saben que tienen que perfilar su tema, que meterlo, si tú te involucras un poco de más o tú quieres ser, no mismo ser como humano, o si bien bueno, no sé, obviamente que gente que no ha comido lo que se compra es un pollo y lo comen, no sé, está bien, pero si ya les llegas a pagar por una entrevista o algo así, lo que pasa en ellos, o no sé si, no puedo decir que en todos ni nada, es que empiezan a actuar. Entonces, pues ya se ve muy distinto todo, ¿no? Claro, se distorsiona la esencia, ¿no? A mí no, exacto, a mí no me ha pasado, pero sí es algo que hasta ellos te cuentan, ¿no? O sí es algo que tú percibes y que también es así
influye muchas cosas y al final estudiamos la comunicación y nos gusta, ¿no? Entonces creo que lo hemos platicado con algún otro amigo, influye hasta a veces, o sea, no que cambies tú cómo eres ni cómo te ves ni nada, pero tienes que saber en dónde te vas a estar, a dónde vas a asistir o qué vas a hacer y que seas empático no solo en tu forma de ser, bueno, completa, yo lo entiendo así, ¿no? Como que comuniques con el entorno y te va a ser más fácil. Ujú. Ok, pues voy a darles ahora la palabra a los estudiantes, a